Hola y bienvenidos una vez más a Legión Oscuro. Hoy día vamos a tratar el tema de los discos Dropa, que son unos discos tallados en piedra encontrados en China en los años 1937. Pero antes de comenzar con los datos de este tema, quiero comenzar enseñándoles las fotografías de un pueblo en China llamado Yanzi. Como podrán darse cuenta, la característica principal de los habitantes de este pueblo es la estatura. Según pude averiguar, la estatura de los habitantes de Yanzi es de 1,30 m a 1,10 m, más o menos varía en ese rango de longitud la estatura de sus habitantes. Y aunque aquí en estas imágenes solamente estamos viendo fotografías de sus habitantes que aparentemente en su mayoría son adultos mayores, pues resulta de que estas son las pocas imágenes que hay sobre este pueblo, porque el gobierno chino ha prohibido tajantemente que turistas o propios ciudadanos chinos se acerquen a esta ciudad a tomar fotografías o capturar videos, porque de alguna forma quieren ocultar algo. Y ese algo podría estar relacionado con el tema de hoy, que es el tema de los discos Dropa. Así que por ese motivo estas imágenes son de las pocas que se tienen de aquel pueblo, en donde la mayoría de sus habitantes, el 60% aproximadamente para ser más preciso, tiene una estatura de 1,10 m a 1,30 m. Pero ¿dónde comienza todo esto? Pues tendríamos que viajar hasta el año 1937 en China, cuando un arqueólogo de nombre Chiputei encontró en las montañas de Bayan Har una cueva que parecía de origen no natural, es decir, había sido excavada, y eso era fácilmente visible porque las paredes y el techo formaban un ángulo de 90 grados entre sí. En esas paredes además había una serie de dibujos en donde se podía ver que se representaba la vida cotidiana de quien sea que los haya hecho, además de algunas alusiones a algunas estrellas, el sol y el movimiento de los planetas. Pero una de las cosas que más impactó es que dentro de esa cueva se encontró un cuerpo, tal parece, de un ser no humano, que es el que estamos viendo ahora en pantalla. En esta fotografía se puede ver que en la parte superior de ella hay una regla, o eso parece ser, en donde lamentablemente, a causa de la poca definición de la fotografía, no podemos apreciar cuál es la longitud que tienen estos restos óseos. No obstante, según la información que no abunda demasiado en internet sobre este caso, dice de que estos restos pertenecían a una persona que aproximadamente medía 1,38 metros. El cráneo de este cuerpo parece tener una proporción un poco más grande en relación a lo que vendría siendo el resto del cuerpo, es decir, su cabeza parece desproporcionadamente grande en comparación a lo que el porte del cuerpo es. Se puede ver también una clara diferencia en la estructura ósea del cráneo, en donde podríamos decir que quizá esta persona tiene algún grado de hidrocefalia, pues este cuerpo habría sido encontrado dentro de esta cueva, y aparte de este cuerpo también se encontraron 716 discos de piedra que parecían ser una especie de antiguos vinilos, pero obviamente no se trataban de discos de vinilo, sino que de rocas que habían sido confeccionadas por algún tipo de tecnología quizás rudimentaria de la época, o quizás no. Y aquí tenemos otra imagen supuestamente de este cuerpo, pero la definición y el detalle que se puede apreciar en ella no es lo suficientemente bueno como quizás desearíamos para poder hacer un video de mayor calidad. Y lo terrible de este caso es de que lo que yo les acabo de narrar ahora es todo lo que se sabe sobre este descubrimiento. Las fotografías que acabamos de ver también son las únicas de las que se tiene certeza de que no son falsas, pero no hay algo que nos pueda dar credibilidad de que efectivamente sean reales. La imagen que está aquí bien podría ser los restos óseos encontrados en algún otro lugar de hallazgo arqueológico, o sencillamente ser una representación artística de este misterio a causa de la falta de fotografías o pruebas que comprueben de que este misterio es real. Hay una versión oficial que dice de que este descubrimiento simplemente se trataba de un esqueleto de algún tipo de chimpancé o gorila de montaña, el cual no está categorizado. Y sobre los discos de piedra encontrados, la versión oficial dice que no cabe duda de que eran partes de objetos ceremoniales fúnebres, que es algo muy común en muchas culturas antiguas y
y etnias de todas partes del mundo. El punto es que posteriormente, en los años 80, es publicado un libro de ficción llamado Sun Gods in Exile, del autor Karim Robin Evans. Este libro noveliza la historia del arqueólogo Chiputei que encuentra estas piedras y agrega muchos datos que hasta el día de hoy se mezclan con la historia real. Y bien podríamos pensar de que todo esto nace a raíz de una ficción, de un libro, de una novela, pero se sabe con certeza de que primero fue la historia y el mito y las fotografías y luego la novela. Eso quiere decir de que la novela se inspira en esta historia de los discos de Dropa y no al revés. Y eso podría darnos alguna seña de que este misterio es real. Pero ¿por qué motivo se llamaba discos Dropa? Pues resulta que en los años 70 científicos de la Unión Soviética se encontraron con los datos de estos discos y el hallazgo de este cuerpo y preguntaron al gobierno chino si era posible que ellos pudieran incurrir en estos artefactos para hacer estudios más profundos. Es así como el gobierno chino le facilita algunas de estas pruebas, en los cuales se menciona una serie de pruebas que fueron realizadas sobre los discos, las cuales no son muy creíbles, pero dice la historia de que al examinar estos discos se pudieron dar cuenta que tenían partículas de metal adherido y además entre los surcos de estos discos había una escritura que pudieron descifrar, y la pudieron descifrar porque esta escritura supuestamente mezclaba caracteres del idioma chino con algunos caracteres extraños que no eran conocidos, pero gracias a que tenían alguna relación con la escritura china es que pudieron descifrarlos y poder leer la historia que alguno de estos discos señalaba. Y la historia decía que en esas montañas se había estrellado un objeto el cual había traído a las personas del cielo. Ahí es donde entra en esta historia el pueblo de los Yanchi, que es este pueblo con habitantes de muy baja estatura que el gobierno chino tiene prohibido el ingreso de turistas y también de algunos residentes chinos con motivo de que no se les exponga públicamente. Y según las historias que contenían estos discos, al ser descifrado ese idioma, pues se narra de que luego de varias generaciones las personas que cayeron desde el cielo a esta montaña se mezclaron con los habitantes de la región y hicieron una especie de mestizaje que originó una raza de híbridos de seres de baja estatura. Ya es tratando de encontrar más datos sobre este pueblo con personas de baja estatura con que nos topamos que el gobierno tiene prohibiciones para fotografiar a estas personas y además hay estudios sobre los genes de los habitantes de esta etnia tan particular que hasta donde se sabe no tienen esta peculiar característica debido a algún tipo de problema de enanismo, sino que es algo propio de sus genes que les dotan de esta particular característica y que no tienen nada que ver con ningún tipo de rasgo o evidencia de enanismo. Finalmente, independiente de que, como lo hemos visto, hay muy pocos datos sobre este misterio, lo importante es de que sí hay algo extraño que el gobierno chino está ocultando en este pueblo donde las personas son muy pequeñitas y que casualmente desde al menos ya un tiempo considerable existe la historia sobre estos discos encontrados dentro de esta montaña y el extraño cuerpo que aparentemente se encontró dentro de ella. En fin, por mí eso ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.